cómo estudiar la Biblia, cómo interpretarla, qué es lo que realmente dice el texto bíblico. Estas tres preguntas las vamos a responder el día de hoy repasando la lección número 5 que compete a esta semana. Soy el pastor Óscar Mendoza y sigue siendo para mí una gran oportunidad, un enorme privilegio continuar estudiando la palabra de Dios contigo y en este trimestre juntos crecer en el Señor Jesucristo. Y antes de realizar la primera oración, te motivo, escríbenos tus pedidos, tus agradecimientos para continuar orando por ti, por tus planes, por tus hijos, por tus nietos, por tu crecimiento espiritual. Mi esposa y yo seguimos orando por ustedes y sé de que el buen Espíritu está obrando en cada una de sus vidas. Ahora sí, toca orar. Inclina el rostro conmigo. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra. Vamos a repasar la lección de escuela sabática, la lección número 5, que aborda cómo interpretar las sagradas escrituras, tu palabra. Pedimos por favor que el buen Espíritu nos ilumine, nos dé bastante sabiduría y lo que estudiemos el día de hoy sea de gran ayuda para nuestras vidas. Ilumínanos y dirige el estudio del día de hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el texto para memorizar no es tan difícil que digamos. Vamos a la lección del día sábado y es Isaías 55, el versículo 11, y dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Como dice el texto bíblico, sí o sí, así leamos un capítulo, 3 capítulos o 5 versículos de la Biblia, sí o sí habrá efectos positivos para nuestras vidas. Sí o sí, porque como dice el texto, la palabra de Jehová no va a volver vacía. Eso sí, va a depender bastante si la interpretamos correctamente y si es que abrimos nuestros corazones a aquella palabra. Y al abrir nuestros corazones a la palabra, eso se va a evidenciar a través de nuestros actos, a través de nuestra obediencia. ¿Me dejo entender? Es importante que cada vez que leamos la palabra, esta no vuelva vacía. Y reitero, va a depender en gran manera si la interpretamos bien. Y para interpretarla bien necesitamos saber cómo interpretarla. Y precisamente de eso vamos a hablar durante toda esta semana. Vamos al día domingo. Y la lección del día domingo lleva como subtítulo tiempo. Y durante todo este día se destaca 3 ideas principales. Vamos a comenzar. Primero, tenemos que resaltar bastante lo que es el tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la Biblia? Número 2, la relevancia de realizar nuestro culto personal, el culto familiar. Y número 3, tener el hábito de estudiar la palabra de Dios diariamente. Vamos a iniciar con lo primero, pero antes que nada vamos a leer el texto que se nos pide, Juan capítulo 15, el versículo 5. Bueno, en realidad se nos pide desde el versículo 1 hasta el versículo 8, pero nos vamos a centrar principalmente al versículo 5. Leamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y lo primero que debemos resaltar aquí es la importancia de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Compártenos con nosotros en este momento cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia. Ojo al estudio diario de las Escrituras, pero es un estudio personal. Por si acaso, no me estoy refiriendo a que tú te levantes tempranito,
y vayas a escuchar a un pastor X su comentario del Reavivados por su palabra y ya no leas la Biblia por tu propia cuenta. No me estoy refiriendo a eso, que de paso, te soy sincero, eso está mal. Tú tienes que dedicarle tiempo personal y diario al análisis de las escrituras. Pero es una tarea que tú la tienes que hacer. No estar escuchando a predicadores de lo que dicen o comentan sobre el Reavivados sin haberlo hecho tú individualmente. ¿Cuánto tiempo te dedicas para el estudio de la Biblia? Bueno, en mi caso, si hablamos de el Reavivados, más o menos 20 minutos, ¿ok? Me va a depender bastante si es que el capítulo del día es bastante o es poco, ¿ya? Pero estoy subrayando el texto bíblico, estoy retomando esa linda práctica, te voy a ser sincero, ya estoy escribiendo a mano y me dedica ya más tiempo de lo normal el estudiar la palabra de Dios. No solo eso, estudio también la lección de escuela sabática y te voy a ser sincero también, si en la lección, por ejemplo, se te pide leer, bueno, ya estoy estudiando la lección de la siguiente semana, ya la lección número 6, pero si es que se te pide leer Daniel capítulo 2, 20 al 23, también leo lo que me pide la lección. Así que si hablo de tiempo, yo creo que unos 30 a 35 minutos me dedico cada día para el análisis, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tú te dedicas? ¿5 minutos? ¿15 minutos? ¿30 minutos? ¿20 minutos? Desconozco. Pero sería bueno que tú nos compartas y cuán gratificante está siendo para ti dedicar ese tiempo para el análisis de la palabra de Dios. Pero eso sí, te voy a ser sincero. Si es que tú le dedicas 5 minutos, 10 minutos, ¿crees que eso será bueno? ¿Crees que eso será productivo? ¿Crees que eso será beneficioso? Dedicarle 5, 10, 15 minutos, me parece que no es tan bueno que digamos. Yo no sé si es que tú tienes cónyuge, ¿ya? Pero si es que tú tienes cónyuge, dedicarte 5 minutos a conversar con él o con ella, 10 minutos, me parece que es poco. Entonces, así como es poco, me parece que también 5 minutos, 10 minutos es muy, pero muy poco. De paso, hay algunas personas, hay algunos hermanos que se levantan a primera hora y solo leen un versículo. Y no es así. No hay que leer únicamente un versículo. Por lo pronto, me parece muy bien el plan del Reavivados por su palabra. Estamos en el segundo libro de Crónicas y seguimos estudiando capítulo por capítulo. Y si el capítulo tiene 40 versículos, hay que estudiarlo. Y si el capítulo tiene 50 versículos, hay que estudiarlo. Y si toca el Salmo 119, hay que estudiarlo en un día. ¿Por qué? Porque debemos dedicarle tiempo al Señor. Y si es que el capítulo tiene solo 5 versículos, hay que leer otro capítulo. Pero pastor, no sigo el Reavivado por su palabra. No, si es que leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 9, te parece que es poco, ¿ya? Lees el 9 y luego puedes ir a leer otro capítulo de la Biblia. La cosa es que necesitas dedicarle tiempo al estudio de la Biblia por una sencilla razón, porque te estás alimentando de la palabra de Dios y necesitas sí o sí de dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Vamos a continuar. La lección también refuerza bastante el culto personal, el culto familiar.
Y obviamente la cereza del pastel de todo culto no es la música, ni en el culto de Maranata adoración, ni en el culto divino. El centro no es la música, es el estudio de la palabra de Dios. Y en tu culto personal, lo principal es el estudio de la Biblia, pero sí o sí necesitas realizar tu culto todos los días. Mira, lo más recomendable es que sea a primera hora del día. Ya te lo hemos comentado anteriormente, sí o sí, ni bien te despiertes, no revises el celular. Te comenté que yo he estado teniendo esa mala costumbre, ¿no? La semana pasada, no es bueno revisar el celular. Nada mejor que presentarte ante el Padre Celestial. ¿Cuáles son las partes del culto personal? Bueno, mira, lo primero que tienes que hacer al levantarte cada día es orar, orar. Pero Pastor Oscar, tengo mucho sueño. Bueno, pues ni bien te levantes, vas y te lavas la cabeza. Listo, solucionado. No hagas tu culto personal sobre la cama. Es más, ni siquiera lo hagas en tu habitación. Ve a la sala o elige un lugar exclusivo que no sea tu cuarto para hacer tu culto. Pero haz tu culto. Y lo primero, sí, seguimos, ora, ora. No sé si es que de repente tienes el hábito de orar bastante tiempo, pero que ores 10 o 15 minutos cada madrugada, magnífico. Ahora, si es que tienes el hábito de orar media hora, no hay problema, ora, pero lo primero que tienes que hacer es orar. Luego que oras, alaba, escucha música cristiana, uno o dos himnos, karaokes, canciones, canta al Señor. Número 3, aquí ya viene la cerecita, estudia la Biblia. Estudia la Biblia siguiendo el plan del Reavivados por su palabra. Y después que estudies la Biblia, estudia tu lección de escuela sabática. Y después de estudiar tu lección de escuela sabática, podrías leer a Elena de White o complementar tu estudio con los escritos de nuestra profetisa. Ya por la noche podrías estudiar tu matutina. Tú ve, tú planifica. Tu culto personal debería durar entre 45 a 60 minutos por día. Tú a solas con tu Padre Celestial, con nuestro Dios. Y de repente tú dirás, pero pastor, yo trabajo, pastor. Y yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar. Si es que vas a salir a las 6 de la mañana a trabajar, despiértate a las 4. Y si es que vas a salir a las 5 de la mañana a trabajar, despiértate a las 3. Pero no puedes ir a trabajar sin primero presentarte ante tu Padre Celestial. No puedes. No puedes. Obviamente va a ser muy importante de que duermas temprano. Si es que te vas a levantar a las 3 de la mañana, a más tardar duerme 8:30 de la noche. Si es que te vas a despertar a las 5 de la mañana, a más tardar duerme a las 10 de la noche. Evita ver películas la noche anterior. Evita ir a tu cama antes de dormir con el celular. Te va a distraer, te va a distraer y te va a afectar en el culto que vas a realizar al siguiente día. ¿Se entiende bien? Dedícale tiempo al estudio de la palabra de nuestro Dios y te vas a enriquecer de las escrituras y vas a saber qué hacer en esta vida para no estar equivocándonos. Y lo tercero que se aborda en el día domingo es que esto llegue a formarse un hábito.
Y aquí la autora de la lección señala de que al menos se necesita de 21 días para formar dicho hábito. Pero comienza ya. Por 21 días leyendo la Biblia, estudiando las Sagradas Escrituras, orando, alabando. Ah, me había olvidado. Terminas de estudiar la palabra, la lección a Elena de White y luego haces una oración breve pidiendo la presencia de nuestro Dios y así terminas tu culto personal. Pero que esto sea un hábito. De este hábito depende tu vida eterna. De este hábito depende de que tú permanezcas en Cristo. De este hábito depende que tú adquieras sabiduría para hacer las cosas bien. De este hábito, la clave en la vida del cristiano es el hábito del culto personal. Si es que tú no tienes el hábito del culto personal, ay, 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 complicada la situación, francamente. Complicada la situación. Comienza a formar este lindo hábito. Gracias a Dios ya lo he formado. Y créeme, es una grata experiencia levantarse todos los días y presentarse ante el Padre Celestial, hablándole a través de la oración y Él hablándonos a través de su palabra. ¿Tú estás teniendo este hábito? Sería bueno que también nos comentes para que otras personas al leer tus comentarios se den cuenta de cuán necesario es el hábito de realizar el culto personal y de estudiar la palabra de Dios diariamente. Vamos al día lunes. Vamos ya al día lunes que lleva como subtítulo Un lugar. Y durante todo el día nos vamos a centrar en la práctica del Señor Jesucristo de presentarse diariamente ante el Padre Celestial. Y nos vamos a basar principalmente a Marcos, el capítulo 1, el versículo 35, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué está diciendo el texto? Que Jesús buscaba todos los días al Padre Celestial. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo? El versículo que acabamos de leer nos amplía el panorama. ¿Cómo buscaba Jesucristo al Padre Celestial y cuán importante es que lo tomemos como buen ejemplo? Y obviamente, muy buen ejemplo. Primero que nada, dice el texto que el Señor Jesucristo buscaba al Padre Celestial de madrugada. Por la madrugada. 3 de la mañana, 4 de la mañana, mientras todo estaba todavía oscuro. ¿Y sabes por qué es bueno buscar al Padre Celestial por la madrugada? Porque hay distractores. No te voy a negar, han habido momentos que yo he buscado al Padre Celestial a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, y te voy a ser sincero, a veces he renegado porque hay distractores. Los vecinos, el ruido en la calle, nuestros propios familiares que comienzan a alistarse y cada uno está con el ajetreo de irse al trabajo, al colegio, a la universidad, distrae y distrae bastante. Y obviamente en los días de Jesús también habían distractores. Imagínate, él siendo el Mesías, el que menos lo buscaba, el que menos iba a tocarle la puerta y pedirle un milagro, pedirle un favor. Entonces Jesucristo, para evitar los distractores, dijo: me voy a presentar ante mi Padre 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, tempranito, por la madrugada. Y es algo que nosotros tenemos que imitar, sí o sí. Te pregunto, ¿a qué hora haces tu culto personal? Mira, en mi caso suelo hacerlo a las 5 de la mañana, a más tardar 5:30, y ayuda bastante. Como te dije, las veces que hice mi culto a las 7 de la mañana, bueno,
me he distraído bastante, ¿ya? Más aún de que yo necesito estudiar algún texto sin bulla alguna. Es más, aún la música clásica, al momento de que yo leo un texto, me distrae. No quiero ningún ruido. Imagínate el estudio de la palabra. Para evitar los distractores por la madrugada. Por la madrugada. Han habido hermanos que me han dicho, Pastor Oscar, mire, yo hago mi culto personal por la noche. No está bien, no está bien. Tú necesitas contar con la presencia de Dios durante el día y tú tienes que buscar su presencia temprano para que tú salgas de tu casa con la compañía del Padre, con la compañía del buen Espíritu y te vaya bien durante el día. Evita los distractores. Aún por la noche siguen habiendo distractores. Necesitas, al igual que el Cristo, presentarte ante el Padre Celestial todos los días y por la madrugada. Agéndalo. ¿Qué más? El Señor Jesucristo buscaba la soledad al momento de presentarse ante el Padre. Él procuraba alejarse, ¿ok? Se iba a un lugar apartado y allí oraba. Y allí estudiaba la palabra de Dios, alejado. Repito, ¿para qué? ¿Por qué? Por los posibles distractores. Nada mejor que orar, que estudiar la palabra a solas con el Padre Celestial, que de paso te va a ayudar bastante a interiorizar más lo que dice la Biblia. ¿Qué más? El Señor Jesucristo lo hacía todos los días. No lo hacía dejando un día. No lo hacía dejando 2 días. No lo hacía solo los sábados. Hoy en día hay hermanos en la iglesia que solo estudian la Biblia los sábados. Solo van ante la presencia de Dios los sábados. ¿Cuándo? Cuando van al templo y durante toda la semana dejan de estudiar la Biblia. Por eso es que luego les va mal en la vida. Les va mal en lo económico, con sus hijos, con el cónyuge, en el trabajo, porque se están alejando de Dios paulatinamente. Eso a ti no te tiene que pasar. Tú tienes que imitar al Señor Jesucristo. Preséntate ante el Padre Celestial diariamente por la madrugada. Dedícale tiempo y te vas a dar cuenta que tu vida va a ser más feliz, pero por sobre todas las cosas vas a seguir experimentando la salvación. Y el siguiente texto que se nos pide leer en el día lunes es Primero de Crónicas, el capítulo 16, el versículo 11. Leamos. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Y cómo se busca el rostro de Jehová? A través del culto personal. ¿Y cómo oír la voz del Espíritu? A través del estudio de la palabra. Ojo, pestaña y, como siempre digo, ceja. Tú escuchas la voz del Espíritu cuando tú lees su palabra. Y tú buscas el rostro de Jehová cuando haces tu culto personal. No hay de otra. Y aquí el texto es bien claro. Buscad el rostro de Jehová. Y hay que buscarlo todos los días. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy has buscado el rostro de Jehová? ¿Mm? ¿Has buscado al Padre Celestial? ¿El Padre Celestial ha escuchado tu voz? ¿Y tú has escuchado o leído su voz? Si es que no lo has hecho, yo te animo para que lo hagas. Porque al presentarte ante tu Padre Celestial, vas a conversar con Él y vas a experimentar la paz.
te va a perdonar después de haber confesado tus pecados. Y al estudiar la palabra vas a adquirir inteligencia para que esa inteligencia, esa sabiduría sea bien aplicada durante el día y te vaya muy bien en el trabajo, en la casa, con tus hijos, con tu cónyuge, con todos, en todas las dimensiones de la vida. Pero para que eso sea una realidad, preséntate todos los días ante la presencia de nuestro Dios. Busca su rostro y Él siempre va a tener los brazos abiertos para ti y siempre te va a recibir y te va a esperar con una sonrisa. Vamos al día martes. Y me parece que la lección del día martes vendría a ser la cereza del pastel de toda esta semana y lleva como subtítulo El estudio profundo de la Biblia. Y la lección del día martes se divide en 3 partes fundamentalmente y cada parte tiene su respectivo subtítulo. Y vamos a iniciar con el primer subtítulo que dice orar. Para estudiar la palabra, para profundizar en las escrituras, sí o sí necesitamos de la presencia, del apoyo del buen espíritu. Porque mira, tú y yo tenemos la Biblia gracias a la obra del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo le reveló los misterios divinos a los profetas y los profetas fueron inspirados. Por eso es que, como dijo el doctor Fernando Canale, la revelación y la inspiración van de la mano, porque el Espíritu Santo reveló los misterios divinos y las verdades que fueron dadas a nosotros, primero a los profetas, y los profetas al recibir aquella verdad o aquellos misterios tenían que entender lo revelado, pero no solo entender lo revelado, ellos tenían que escribir lo revelado para luego transmitir, comunicar a la iglesia lo recibido. Y precisamente la capacidad de entender lo revelado se llama inspiración. La cosa que el profeta es revelado e inspirado por el Espíritu Santo. Por cierto, los únicos revelados e inspirados son los profetas, no nosotros. Así que si en algún momento tú has dicho, ¿no? El Espíritu Santo me reveló o el Espíritu Santo me inspiró, ¿eres acaso profeta? No es bueno decir que el Espíritu Santo a nosotros que no somos profetas nos ha revelado o nos ha inspirado, porque la revelación y la inspiración solo se le dio a los profetas. Y aquí viene una pregunta. Y nosotros, miembros de la iglesia, si no somos revelados, si es que no somos inspirados, ¿qué recibimos? Nosotros recibimos la iluminación. Grábate bien esta palabra, iluminación. ¿Y quién es el que nos ilumina? El mismo Espíritu Santo que reveló e inspiró a los profetas la palabra de Dios. El mismo Espíritu que vio la revelación es el mismo Espíritu que nos da la capacidad de entender lo revelado a los profetas. ¿Cómo se llama esa capacidad de entender la Biblia? Iluminación. ¿Quién nos la da? Repetimos, el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo es el que nos dio, ¿qué cosa? La revelación, la palabra de Dios, es el mismo Espíritu el que nos va a ayudar a entender este libro. ¿Cómo? A través de la iluminación. He allí la importancia, la necesidad de orar al buen espíritu antes de estudiar su palabra, para que Él nos dé esa capacidad, esa iluminación de entender las Sagradas Escrituras. Así que es muy importante de que nosotros oremos antes de estudiar la palabra. Siguiente recomendación, dice que somos llamados a
leer y también a escribir. Sí o sí tenemos que leer el texto bíblico, pero no solo leer, también escribir. Mira, te voy a leer lo que dice la lección en el tercer párrafo. Vamos a leer. Escribir nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos, a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso. Mira, así como hacemos con la lección de escuela sabática de comentar, de escribir, lo mismo tenemos que hacer con la palabra de nuestro Dios, con las escrituras. Y te voy a ser sincero, lo estoy retomando porque sí, lo había dejado por bastante tiempo. Yo soy muy amante de la tecnología, he estudiado la Biblia por bastante tiempo en el celular, en la tablet, y fíjate, he retomado en estos días no solo el hecho de subrayar el texto de la Biblia, sino también de escribir practicando lo que dice la lección de escuela sabática, y te lo voy a mostrar. Fíjate, estoy con el Reavivados por su palabra y ya estoy subrayando. De nuevo, otra vez, y ya también estoy escribiendo. Estoy retomando el hecho de escribir la correcta interpretación del texto o lo que me dice el texto. Y de paso, subrayar los textos que deberíamos aprenderlo de memoria. Es muy importante de que tú hagas esto, porque eso va a reforzar bastante el aprendizaje. Es clave ello. Y mira, me gusta también escribir artículos, escribir sermones, escribir temas. Y eso también me ha ayudado bastante a interpretar las Sagradas Escrituras. Si es que de repente también te gusta escribir, sería bueno que escribas reflexiones personales. De repente las escribes en las redes sociales, las compartes, bacán, magnífico. Eso va a reforzar el aprendizaje. Hay hermanos que realizan comentarios del capítulo del estudio o del capítulo del día del Rayado por su palabra. Segunda de Corintios capítulo 8. Y lo comparten por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Algunos hasta se graban. Eso es importante porque, reitero, refuerza el aprendizaje. Cada vez que estudies la Biblia, haz anotaciones, escribe en ellas, subraya, resalta, dedícale tiempo. Y si de repente tienes que ir al Nuevo Testamento para entender un texto del Antiguo Testamento, hazlo. Y si estás leyendo el texto del Antiguo Testamento y te das cuenta que el texto del Nuevo refuerza tu aprendizaje de este texto del Antiguo, anota aquí en el Antiguo dicho texto del Nuevo para que nunca te olvides. Es bueno reforzar el aprendizaje, subrayar la Biblia, realizar anotaciones. Así que la sugerencia que nos está dando aquí la autora realmente es muy, pero muy importante. Ahora, el tercer subtítulo, compartir. Compartir. No solo estudia la Biblia, tienes que compartir lo que ella dice. Y aquí entra el punto del cumplimiento de la misión. Mira, aquellos que me conocen, me gusta bastante los asuntos proféticos. Yo en este momento te puedo decir todos los reinos de Daniel, de Apocalipsis, con su respectivo periodo de tiempo, ¿eh? Y si quieres te lo digo. Babilonia desde el año 605 hasta el 539 a.C., Medo y Persia desde el 539 hasta el 331, luego viene Grecia desde el 331 hasta el 168 a.C., luego viene Roma imperial desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y si vamos a Daniel capítulo 7, viene el cuerno pequeño, 2260 días o años, desde el 538 hasta 1798 después de Cristo. Y todo esto lo sé
porque siempre he tenido la buena costumbre de compartir lo aprendido. Cuando yo leo algo en la palabra de Dios, inmediatamente lo comparto. En serio. Y no lo comparto solo en una iglesia, lo comparto en distintas iglesias. A veces hasta predico el mismo tema, pero me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque de esa manera interiorizo más la palabra de Dios y eso refuerza el mensaje y el aprendizaje. ¿A dónde queremos llegar? Lo que tú leas en la palabra hoy, compártelo, predícalo, enséñalo a otras personas, enséñalo a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos, a tu vecino, a tu vecina, a tu estudiante de la Biblia. Enséñalo, comparte. Eso, una vez más, refuerza el aprendizaje, vas a interiorizar más la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo lo vas a practicar. Ahora, la lección del día, ¿en qué día estamos? Martes, ¿no? Termina con lo siguiente y le vamos a dar lectura. Algunos tips para estudiar la Biblia. Vamos, número 1, ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente. No te olvides, la iluminación del buen espíritu es clave, sí o sí tienes que orar. Número 2, elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. En este caso, sigue el plan de Reavivados por su palabra y sigue también el plan del estudio diario de la lección de escuela sabática. Y si es que la lección, como por ejemplo del día de mañana, del día miércoles, te pide lee Isaías 50, versículo 4, tienes que leer el texto. No vayas a pensar que leyendo la lección y dejando de lado el texto bíblico, wow, ya estoy estudiando la palabra. No es así. Tienes que sí o sí leer los textos que te pide la lección. Ahora, aquí dice, elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. ¿Ok? Siguiente recomendación, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Puedes adquirir una libretita y escribir las partes que más te gustaron del capítulo bajo estudio. En mi caso, ¿qué es lo que hago? Leo un capítulo y si es que hay un versículo que apoya bastante a la perpetuidad de los 10 mandamientos, yo lo resalto o lo subrayo y coloco al ladito perpetuidad de los 10 mandamientos. La cosa que cuando yo tenga que predicar a una persona que no es adventista, voy a ese texto porque lo he leído y porque lo he subrayado y porque tuve que escribir. A eso vamos, así que sí o sí necesitas anotar, escribir, subrayar para interiorizar la palabra y reiteramos, reforzar el aprendizaje. Continuemos. Número 5. Escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. Es más, podrías hasta realizar o elaborar tu propio sermón, un tema, un mensaje, una reflexión. Subraya y escribe las ideas principales del capítulo. Y de paso, es bueno escribir las ideas principales del capítulo porque de paso te vas a dar cuenta si estás interpretando correctamente la palabra. ¿Ok? Lees Éxodo capítulo 20 y comienzas a escribir. Bueno, aborda sobre los 10 mandamientos. Es desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Y nos pide que obedezcamos la ley para que nos vaya bien. Comienzas a escribir, a anotar y revisas tus apuntes, los lees. Ok. Lees de nuevo el texto. Sí, lo interpreté bien. No se me escapó ninguna herejía. Y ahí vas escribiendo, vas anotando. Es muy importante lo que se recomienda aquí. 6. Ora acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en tu relación con Él. No es suficiente con leer la Biblia. Tienes que reflexionar en ella y cuánto puede mejorar tu vida.
Tienes que interiorizar la palabra en tu corazón y tener esa disposición, ese deseo de obedecer lo que has leído en el capítulo bajo estudio. Número 7. Piensa con quién podrías compartir lo que has leído hoy. No solo vas a interiorizar la palabra en tu corazón, tú tienes que planificar de inmediato a quién le vas a predicar, a quién le vas a enseñar lo que has aprendido el día de hoy. Bueno, vamos al día miércoles. Y entramos a la lección del día miércoles que lleva como subtítulo una bendición doble. Y mira, valgan verdades, hay distintas maneras de estudiar la Biblia. Como por ejemplo, aquí se menciona versículo por versículo. Hay personas que les gusta analizar versículo por versículo y no se enfocan tanto en los capítulos. Hay personas que estudian capítulo por capítulo. En el caso del reavivados por su palabra, así lo hacen. Por cierto, versículo por versículo. Hay personas que leen un versículo de un libro de la Biblia, luego se van a otro versículo de la Biblia y así van estudiando. Obviamente, y acá hay algo interesante, hay personas relacionadas a versículo por versículo que estudian la Biblia por temas, por doctrinas. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a estudiar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué textos podría leer sobre la segunda venida de Cristo? Y comienza la persona. Mateo capítulo 24. Ok, voy a leer Mateo capítulo 24 y lee en el capítulo 24. ¿Qué otro texto habla sobre la segunda venida de Cristo? Ah, ya. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 al 18. Y estudian Tesalonicenses sobre la segunda venida y la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 19 y leen distintos capítulos que hablan sobre la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 14 en adelante. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Personas que leen distintos textos de la Biblia, pero que coinciden porque abordan el mismo tema. El mismo tema. Quiero estudiar el día de hoy acerca de la Trinidad. Ahí está, de la Trinidad. Y comienzan leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26. Sí, el 26. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 28, versículo 19. El mismo capítulo 3, versículos 16 y 17 de Mateo. Segunda de Corintios capítulo 3, los versículos 13 y 14. Y estudian temáticamente las escrituras. Leen un texto aquí, otro texto allí, otro texto por aquí, que guardan relación porque abordan del mismo tema. Voy a estudiar acerca de la creación. Génesis capítulo 1, el capítulo 2, Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, Colosenses capítulo 1, los versículos 15, 16 y 17, me parece que hasta el 18 también. Y así se estudia la palabra temáticamente. Hay personas como aquí se señala que estudian libros enteros. Para esta semana voy a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Bacán, magnífico, libros enteros. Para esta nueva semana voy a estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Magnífico, perfecto. Libros enteros. Pero no solo eso, no solo libros, cartas también. Para este nuevo trimestre yo pienso estudiar todas las cartas del apóstol Pablo. Romanos, luego que sigue Corintios, Efesios, Filipenses, me había olvidado de Gálatas. Todas las cartas de Pablo, entre ellas pues Hebreos, por supuesto. Y así estudian la palabra de Dios. La pregunta es, ¿eso está bien? Por supuesto. Tú ve cuál manera elegir. La cosa es que tú estudies la palabra de nuestro Dios.
Hoy por hoy, nosotros como adventistas hemos optado a elegir el estudio de capítulo por capítulo. Y estamos en el libro segundo de Crónicas. No es segunda de Crónicas, porque es un libro, este masculino, es segundo de Crónicas. Y estamos estudiando capítulo por capítulo. Bacán, no hay problema. Pero vamos analizando de cada capítulo, cada versículo, vamos subrayando, vamos escribiendo y conocemos mejor al Señor Jesucristo. Ahora, si es que tú no deseas unirte al plan del reavivado por su palabra, no hay problema, haz lo que tú bien te parezca. Si es que mañana tú quieres leer, por ejemplo, los 4 evangelios, hazlo, depende de ti. Ahora, sí te doy un consejo pastoral. Lee el Reavivados o únete a dicho plan, porque en las iglesias hay concursos, hay dinámicas, de repente en tu culto joven se plantean preguntas sobre el Reavivados y es necesario de que tú sepas qué responder. Pero Pastor Oscar, leo el Reavivados, pero me gustaría leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué hago? Léelos también. No hay problema. Lees tempranito tus reavivados y durante el día lee los 4 evangelios. No hay ningún problema. Puedes estudiar las escrituras, dice aquí la lección, de manera individual o de manera grupal. Nada mejor que unirse a grupos de estudio de las escrituras. Y realmente es algo muy, pero muy gratificante ver a un grupo de hermanos leyendo la palabra de nuestro Dios. La lección también nos pide leer Isaías capítulo 50, el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. No solo es cuestión de aprender la palabra, hay que enseñarla a otros. Como dice aquí el texto, para saber hablar palabras al cansado. Todo lo que tú estudies, sí o sí, lo tienes que enseñar a otras personas. La lección culmina el día miércoles señalando pues que la vida cristiana es una carrera y necesitamos correr, perseverar, seguir adelante, pero eso implica estudiar la palabra, leerla diariamente, orar y enseñarla y predicarla. Va a ser muy complicado que crezcamos espiritualmente si es que solo leemos la Biblia y oramos. Necesitamos sí o sí enseñar a otros lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos al día jueves. Y la lección del día jueves lleva como subtítulo Cuán dulce, y somos llamados a leer el Salmo 119, los versos 103 y 104. Leamos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras son como dulces o que saben a miel, dulce, algo que gusta, algo que agrada. ¿Por qué? Uno, obviamente, es palabra de Jehová y la palabra de Jehová siempre va a ser una delicia para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová nos expresa la voluntad de Él y porque nos da paz cuando hay problemas, nos da seguridad, nos da confianza, nos da tranquilidad. Por eso la importancia de leer la palabra todos los días, porque realmente es gratificante hacerlo. Ahora, yo sé, no es tan fácil interpretar las escrituras correctamente. Hoy en día, el que menos se equivoca,
¿Por qué crees, y hablo en términos generales, de que existen tantas religiones cristianas? Te voy a dar un tip que me gusta bastante utilizarlo y que me ha ayudado mucho a interpretar correctamente las escrituras. Mira, en tu celular vas a descargar la siguiente aplicación, Concordancia Bíblica. Reitero, Concordancia Bíblica. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a suponer, estás estudiando un texto. Vamos aquí al Salmo, bueno, mejor a algo más fácil, más sencillo. Vamos en este momento a Mateo capítulo 19, el versículo 17. El versículo 17 dice así: Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y uno se va a preguntar, ¿a qué mandamientos se refirió el Señor Jesucristo en este texto? Pues lo único que tienes que hacer es coger tu concordancia bíblica. Y en la concordancia bíblica que lo vas a tener en el celular, vas a escribir la palabra mandamientos. Nada más. Y si es que te aparece que la palabra mandamientos en Génesis, en Éxodo, en Levítico aparece 10 veces, vas a tener que leer los 10 textos. Y si te aparece que la palabra mandamientos aparece 30 veces en el Nuevo Testamento, vas a tener que leer las 30 veces que aparece la palabra mandamientos. Así de sencillo. Y así vas a saber identificar a qué mandamientos se refirió el Señor Jesucristo en el texto en mención. Por supuesto, no solo te quedes con la lectura de este versículo. Tú tienes que leer todo el capítulo para saber a qué mandamiento se refiere. Y para que te des cuenta de la importancia de saber leer todo el capítulo y no quedarte con el texto, no solo te vas a quedar con el versículo 17, tienes que leer también el versículo 18 y el versículo 19, el famoso contexto literario. Dice así: le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Dónde están esos mandamientos? En Éxodo 20. Por lo tanto, la palabra mandamientos en el versículo 17 son los 10 mandamientos de Éxodo 20, que te va a ayudar bastante la concordancia bíblica. Vamos a leer en este momento Isaías capítulo 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Si tú lees e interpretas correctamente la palabra de Dios no volverá vacía. Mira, lee el texto bíblico siempre, pero no te quedes únicamente con el versículo. Tienes que leer también todo el capítulo para que tú te des cuenta de qué está hablando el autor bíblico. Pero no solo eso, analiza, estudia el contexto histórico. ¿Bajo qué situación, en qué país, en qué ciudad se escribió dicho texto? ¿Quién lo escribió? ¿Mm? Porque el estilo de escritura del apóstol Pablo no es el mismo que el del apóstol Pedro o del apóstol Juan. ¿Mm? Tal vez la facilidad de entender los salmos no es la misma que de entender el libro de Isaías. Tienes que analizar el contexto histórico, bajo qué circunstancias, en qué siglo se escribió dicho texto bíblico. Date cuenta también no solo de lo que escribió el autor en dicho texto, sino también de su pensamiento. No solo te quedes con el asunto de la justificación por la fe en la carta a los romanos. Tienes que estudiar también la justificación por la fe en Efesios, en Colosenses, en Gálatas, y así vas a ampliar tu panorama. Vas a ampliar tu panorama. Ahora, si de repente hay un texto que tú necesitas estudiar, no solo el capítulo, sino también el capítulo siguiente.
Y el anterior, hazlo. Por ejemplo, para entender Apocalipsis 12:17, no te vas a quedar solo con el capítulo 12. Tienes que ir también al capítulo 14, sobre todo el versículo 12. Y tienes que ir también al capítulo 3, el versículo 10. No solo te quedes analizando un versículo, tienes que analizar también los capítulos que rodean a dicho versículo. Ese es el famoso contexto literario. Te va a ayudar bastante el uso, y reitero, de la concordancia bíblica. Si hay una palabra que no entiendes, el texto, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vas a la concordancia, escribes la palabra perfecto, te va a arrojar las veces que aparece la palabra perfecto en todo el Nuevo Testamento y te pones a estudiar cada texto y vas a encontrar la respuesta de lo que significa ser perfectos. ¿Y dónde está la respuesta? En Lucas capítulo 6. Así se estudia la palabra, analizándola, comprendiéndola, y te va a ayudar mucho. Y tu vida va a ser transformada porque no volverá vacía. La palabra de Dios tiene poder, pero siempre y cuando tú abras tu corazón a ella y la interpretes correctamente. Vamos a la aplica. Y en el día viernes hay dos preguntas que me han gustado bastante a manera de aplicación. Vamos con la primera. ¿Con qué actitud sueles acercarte a la Biblia? ¿Hay algo que debas modificar? ¿Con qué actitud vas a estudiar las Escrituras? ¿Vas con una actitud crítica, de estar en desacuerdo con lo que te dice el texto bíblico? ¿O vas con la disposición de aprender a los pies del gran maestro, atesorando su palabra? ¿Con qué actitud vas? ¿O lees la Biblia solo por compromiso, por obligación? Tengo que leer el capítulo del día. Bueno, pues tengo que terminar Crónicas. Lo lees rápido, rapidito, tu culto personal, tu culto familiar. No es bueno eso. Sí o sí eres llamado a tener una actitud positiva, con una mentalidad abierta al momento de estudiar las Sagradas Escrituras. Porque recuerda, al leer la Biblia estás pues frente al mismísimo Dios. ¿Qué más? ¿Por qué es tan crucial una actitud de humildad y consagración a la palabra? Porque si es que no tenemos esa actitud humilde, va a ser muy complicado que el poder de la palabra nos transforme. Sí o sí necesitamos de humildad, de sencillez. Yo te animo en este día a leer las Escrituras, a interpretarla correctamente. Yo no sé si es que estarás leyendo la Biblia todos los días, pero hazlo. Y si es que tienes que dedicarte 30 minutos, 45 minutos para estudiar la palabra, hazlo. Por una sencilla razón, porque este libro es divino y tú necesitas de Dios. Si es que tú no vas ante la presencia de Dios, si es que tú no vas a leer su palabra, te vas a equivocar, vas a cometer muchos errores y al final vas a sufrir. La Biblia es el manual de la felicidad, en que si es que tú la lees y atesoras sus enseñanzas y las practicas, vas a experimentar la salvación y con ello vas a ser feliz. Te va a ir bien, muy bien en la vida. Solo es cuestión de leerla, de interpretarla correctamente y de hacerle caso. Y van a haber grandes resultados, no solo en tu vida, en la de tu familia también. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos motiva a estudiarla todos los días y a interpretarla correctamente. Ayúdanos para que le dediquemos tiempo. Y aquellos hermanos que han escrito sus pedidos, sus agradecimientos,
léelos. Más de uno ha escrito por un familiar que está mal de salud, por la capacidad de entender la palabra. Que tu buen espíritu siempre les acompañe y les bendiga y escucha cada una de sus oraciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y así finalizamos con la lección de esta semana. Fue la lección número 5 y de aquí nos preparamos con la lección número 6 que lleva como título Guerreros de Oración. Y la lección 6 y la lección 7 vamos a hablar exclusivamente acerca de la oración. Conmigo será hasta la próxima.